1968 tenía 37 años, estaba inmerso en el trabajo. Estábamos pasando una situación como de bonanza en cuanto a posibilidades de trabajo para mi profesión. Claro. Yo en ese momento había yo completado mi experiencia, tenía yo 8 hijos, así que en realidad, pues como todas las familias, pues cuando están sus hijos en la primaria, empezando la secundaria, pues la máxima preocupación era irlos sacando adelante. En realidad este asunto, como todos, tuvo un inicio lejano al problema que finalmente suscitó. Unos dicen que fueron gente del gobierno disfrazados, los halcones, pero otros dicen que aprovechando la coyuntura de enojo estudiantil y de que estaban por empezar los Juegos Olímpicos, dentro de esas gentes que disparaban desde arriba se infiltraron no nada más halcones, sino gentes de la izquierda que querían aprovechar la situación para enardecer más las cosas y crear realmente el caos. En esos días, concretamente el 2 de octubre, el presidente de la República no estaba en la Ciudad de México, sino que el asunto estuvo a cargo del secretario de Gobernación en ese entonces, el licenciado Luis Echeverría, y al secretario de la Defensa Nacional, los cuales ordenaron al ejército que evitara una manifestación. Evidentemente que en aquel tiempo pues, la Unión Soviética estaba en plenitud y ejercía su penetración donde podía, incluido México, y la prueba pues la tenemos en la cuestión de Cuba, ¿no? Claro. Entonces no era extraño que en muchos de esos movimientos, que yo por principio no los condeno, sino que la realidad era que los provocaban y siempre era en una forma violenta, Okay. o de sabotaje, ¿verdad? Entonces por eso a mí nunca me ha extrañado que haya habido no nada más gente del gobierno, sino gente interesada, sobre todo tomando en cuenta la coyuntura que existía en ese momento de que México estaba ante los ojos del mundo por los Juegos de la Olimpiada. El presidente Díaz Ordaz, que era un hombre enérgico y que creo yo que era una persona mejor informada que muchos de los ciudadanos, que muchos de nosotros, no puede negarse que él llegó a tener evidencias de que ese movimiento que había nacido en un pleito estudiantil había sido aprovechado por otras fuerzas para desestabilizar al gobierno y más en esa situación tan comprometida para México. Yo quiero pensar, darle el beneficio de la duda. Claro. Digo, eso de que de principio se rechace, pues eso es negarle al presidente de la República que pudiera llegar a tener un gesto como eso. Yo considero que Díaz Ordaz era un hombre inteligente. Si no, no hubiera llegado a presidente de la República. Era un hombre enérgico, pero inteligente. Entonces él sabía que tenía que haber, que si no había habido la suficiente voluntad de diálogo del gobierno, no nada más con los estudiantes, sino con otras fuerzas vivas de México, esos sucesos que habían terminado en verdadera tragedia, yo creo que le despertaron a él un sincero deseo de tratar de empezar a componer las cosas mediante el diálogo. Ellos mostraron intransigencia. Claro. Intransigencia que se veía a las claras, que por lo menos estaban manipulados. Francamente no se hablaba mucho y sí, cuando
porque los jóvenes no son muy dados no, nunca he entendido por qué, pero no son muy dados a tener ese tipo de conversaciones, a manifestar esas inquietudes. En ese entonces, claro. Sí, no eran así. Ok. Todo esto sirvió precisamente para que la juventud fuera tomando conciencia de que México había estado en un gran peligro, que existían y siguen existiendo muchas injusticias, muchas desigualdades. Claro. Eso realmente sirvió, todo ese movimiento, para hacer que pensáramos todos, Claro. adultos y jóvenes, en la necesidad de que nuestra sociedad cambiara, que yo honestamente pienso que muchas de esas cosas siguen, de esas desigualdades siguen manteniéndose. Leí en la televisión suspendían momentáneamente programas para darte noticias de lo que estaba pasando, y se desplazaron muchos reporteros, ¿verdad? Tú te enterabas por lo que leías y por lo que escuchabas y por lo que veías en la televisión. Te dabas cuenta de que estaba muy controlada la versión de las noticias. La prensa, sí. La prensa estaba muy controlada. Pero no falta, desde luego, conversaciones entre amigos, conocidos, clientes y demás, que pues te daban versiones muy diferentes. Es tan grande la Ciudad de México. Ahora, el problema en sí, la violencia que se desató, que yo nunca la encaré, y la mayoría de los ciudadanos de la Ciudad de México no la encaramos. No pasó enfrente de nosotros una manifestación o tuvimos que escondernos por balazos. Afectó a una gran parte, a una buena parte de la Ciudad de México, pero tú veías que en el resto de la ciudad seguía la vida normal, ¿ves? Pero tú veías que el resto de la ciudadanía, aparte de oír las noticias y de leer, seguían su vida normal. Y creo que eso fue, en mucho pasó en el 68. Okay. De por sí el gobierno era normalmente represivo en distintos niveles, según no teníamos así una gran facilidad de manifestarnos en contra. No era fácil entonces. Claro. Y según viera el gobierno la posibilidad de que el asunto creciera, pues más duro se ponía, que fue este caso. La represión del gobierno, que no lo habíamos mencionado, pues fue terrible. Claro. Fue terrible. Se detuvo a muchísimos jóvenes, sobre todo, de los cuales a muchos de ellos no se volvió a saber. No, en lo absoluto. La humanidad ha ido evolucionando, a veces más a prisa, a veces más severa. Ahora con los medios de comunicación, bueno, pues todo lo que sucede lo saben de punta a punta del país. Ahora no hay que perder de vista que en esos años precisamente fue toda la cuestión del movimiento estudiantil en Europa. Claro. Que eso evidentemente que influyó, y que el mundo cada vez es más pequeño. Ya entonces pues tú tenías la absoluta facilidad de enterarte de qué estaba pasando en cualquier lugar del mundo el mismo día que sucedía. Sí, sí. Entonces las ideas y los movimientos y las inquietudes y las protestas pues corrían como reguero de pólvora pues por las comunicaciones. Claro. Y aquí en México pues y en otras partes del mundo los movimientos europeos, especialmente de Francia, ¿no? ¿Cómo se llama? Se conocían y alentaron a muchos a seguirlo. Okay. No fue una cosa, digamos, local. Y como las fuerzas estaban contrapuestas, por un lado los Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética, pues todos estos países nuestros de América Latina pues estábamos a dos fuegos. Ese apaciguamiento momentáneo del asunto en vista de que se iniciaban los Juegos Olímpicos pudo hacer el gobierno
por la fuerza, por la amenaza. Pero eso no quiere decir que se haya muerto ese movimiento y esas demandas encabezadas por los estudiantes de gran parte de los ciudadanos, sino que en una forma, si tú quieres, digo, en una forma menos violenta, pero evidentemente que entonces acá la sociedad progresó en cuanto a exigir sus derechos y obtener una serie de cambios que pensaban impensables. Se apagó el momento, el alboroto, el escándalo, las balas, pero de entonces acá no puede negarse que México, la sociedad mexicana ha progresado en muchos aspectos en cuanto a tener derechos, a tener más democracia, que desde luego estamos todavía lejos de que sea perfecta, pero es evidente que el país avanzó, como no podía haber avanzado si no hubiera habido ese movimiento. El que hubiera celebración pues era lógico, porque pues, todos los Juegos Olímpicos pues, son una fiesta mundial, ¿verdad? Entonces, digamos, no íbamos a estar de luto. Entonces eso, pues digo, ahora sí que aunque no hubieras estado unos más, otros menos de ánimo para esas circunstancias, pues ahí estaban los Juegos. Había innumerables visitantes que los animaban. Y vuelvo a decirte, pues muchas personas o se dieron un paréntesis para disfrutar de una cosa y ¿verdad? Yo no creo que alguien haya olvidado totalmente lo que teníamos pendiente de resolver. Claro. Pero así que tuvieras un luto nacional, no, tampoco.